Muy buenas tardes, amigos de toda la región La Libertad y de todo el país que nos siguen en esta serie de charlas dedicadas a la educación matemática y las tareas auténticas más allá de la pandemia que estamos viviendo todos desafortunadamente. Me da un gusto poder dirigirme a ustedes luego de una semana intensa de trabajo y ahora sí, sin mayores preámbulos, vamos a lo que tenemos que mostrar el día de hoy. Bien. Como cada una de las semanas que nos han precedido, estamos examinando un aspecto de la enseñanza de la matemática para la nueva normalidad, o lo que la enseñanza de la matemática debería ser en la nueva normalidad, en este caso enfocando el aspecto de las tareas auténticas y viendo que más allá de la pandemia hay asuntos, hay perspectivas que no podemos descuidar. Es decir, aunque estamos viviendo una situación muy complicada, debemos ir configurando el escenario que va a quedar después de esa situación complicada. En el caso de hoy día, vamos a abordar un tema muy interesante, el de desafíos interculturales. No olvidemos que semana a semana hemos venido abordando diferentes facetas de lo que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de organizar las tareas auténticas con nuestros estudiantes. Hemos empezado con las cuestiones ético-políticas que consideramos rectoras para esta propuesta. Luego, la alfabetización estadística y financiera como un aspecto importante en el diseño de tareas auténticas para este momento y para después. Conocimiento disciplinario y pensamiento computacional como una tercera faceta. Y ahora nos encontramos en la cuarta faceta de los desafíos interculturales. La próxima semana, en la faceta de enseñanza y aprendizaje problemáticos, nosotros veremos cómo las facetas anteriores pueden ser aterrizadas, cómo pueden ser llevadas a cabo precisamente con la enseñanza y aprendizaje problemáticos, entendiendo que la tarea auténtica de por sí significa resolver problemas, pero esos problemas, como ya hemos visto, tienen diferentes aspectos que no podemos dejar de considerar, mucho menos en el momento que estamos viviendo todos. Muy bien, continuemos. Habíamos dicho que si una tarea decimos que es auténtica, debería considerar estos aspectos. También en una charla anterior habíamos abordado las características de las tareas auténticas. Habíamos hablado de que estaban conectadas a la vida real, son complejas, se pueden abordar de diferentes perspectivas, incluyen problemas no definidos, plantean oportunidades para expresarse, comprenden evaluaciones de proceso y producto, y justamente teniendo en cuenta también todas esas características, es que nosotros venimos desarrollando las facetas que estamos mostrando semana a semana. Muy bien. En esta ocasión vamos a abordar, habíamos dicho, los desafíos que trae la interculturalidad. Un aspecto bastante notorio de estos desafíos, y no el único, por cierto, tiene que ver con la problemática de los pueblos indígenas. Todos sabemos que justamente una parte de la población que es altamente vulnerable frente a la actual pandemia es la población de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y no solamente de la Amazonía, sino también de la zona andina, por diferentes motivos económicos principalmente, motivos sociales, motivos culturales, motivos de idioma, y eso provoca que la interculturalidad constituya un aspecto que en estas tareas auténticas, en esa nueva normalidad que debería existir después de la pandemia y que debería irse generando desde este momento, esta interculturalidad, repito, ya no sea un asunto decorativo o un asunto declarativo, sino sea un asunto que realmente nos permita el trabajo, en especial en el área de matemáticas. Por ello es que luego de abordar los aspectos de interculturalidad que necesitamos, vamos a considerar el estudio de esos aspectos desde la etnomatemática y arribaremos a algunas conclusiones, como lo hemos venido haciendo charla a charla. Muy bien, empecemos con la interculturalidad.
muchas personas, entre ellas yo, antes de hacer este trabajo, creíamos o podemos creer que interculturalidad es simplemente la cuestión de apreciar qué tan hermosos, qué tan vistosos, qué tan valiosos son aspectos culturales de pueblos, de los pueblos que habitan nuestro país, en este caso, ¿no? Hablamos de danzas, de comida, de tradiciones religiosas, ¿no? Hablamos de canciones, pero en realidad la interculturalidad es algo que va mucho más allá de todo eso, es un asunto más complejo aún. Bien, dentro de las múltiples acepciones de interculturalidad que existen, Cepeda, Castro y Lama son tres investigadoras que en un artículo del cual vamos a alcanzar justamente estamos alcanzando o en el repositorio del aula virtual van a encontrar dicho artículo. Estas tres autoras afirman que la interculturalidad alude a la relación e intercambio de costumbres, valores y conocimientos entre personas y pueblos de culturas diferentes, ¿no? Es una interrelación entre pueblos de diferente cultura, en costumbres, en valores, en conocimientos. Sin embargo, hay dos perspectivas de dicha interculturalidad. Una perspectiva funcional que pretende que las personas se relacionen, que los pueblos se relacionen respetando las diferencias, pero sin cuestionar las situaciones de inequidad, las causas estructurales que perjudican a las minorías étnicas. Es algo así como un discurso bastante suave de la interculturalidad, ¿no? Un discurso en el que, sí, qué bien, hay que respetarnos, pero sin ir al fondo de la cuestión, del por qué los pueblos indígenas son los que más tienen que pagar, por ejemplo, en la actual pandemia, por la ausencia de un sistema de salud adecuado para ellos, por la ausencia de un sistema que funcione para el modo de vida que ellos tienen. En cambio, hay una perspectiva crítica de la interculturalidad, en la que es fundamental conocer, cuestionar y modificar las relaciones de poder que generan condiciones y relaciones inequitativas. Entonces, cuando hablemos de interculturalidad, cuando digamos a alguna persona hablar de interculturalidad, cuando escuchemos a alguien en el Ministerio de Educación, en el lugar que fuese a hablar de interculturalidad, siempre hay que ponernos en guardia y preguntar, ¿en cuál de las dos perspectivas se encuentra? ¿En la funcional, que no va al núcleo, a la esencia de los problemas sociales asociados a la interculturalidad? ¿O si está en la perspectiva crítica, que busca el cambio? Vamos a tomar nosotros partido y justamente tiene sentido a raíz de la propuesta que venimos sosteniendo en estas charlas y desde el SUTEP, en Nacional, el SUTEP de la Libertad, tomamos partido por la interculturalidad crítica. En esa interculturalidad crítica es claro, o se asume que es claro, que sin cuestionar las raíces estructurales de las inequidades entre personas y pueblos, la interculturalidad se convierte en un discurso y una práctica que puede producir algunos cambios, pero que no van a lograr alterar el sistema social, económico y político injusto. ¿De acuerdo? O sea, solamente nos quedamos en discursos y no vamos más allá, si no llegamos hacia lo crítico. Por lo tanto, la práctica de una interculturalidad crítica involucra diferentes dimensiones: social, cultural, lingüística, ética, política y económica. Tampoco es que sea privativa de la educación y de los pueblos indígenas, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero la interculturalidad es cuestión de educación. No, 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 ya estamos viendo que no es así. Hay diferentes aspectos económicos, lingüísticos, éticos, políticos, sociales, y tampoco es que el asunto intercultural es un asunto vinculado estrictamente a los pueblos indígenas. En realidad, los asuntos interculturales están presentes en nuestro día a día, entre diferentes formas de pensar de las personas o de los grupos sociales que, que viven cerca a nosotros, sino que se siente con mucha mayor crudeza el problema intercultural cuando pensamos o cuando estudiamos
la forma en la que se encuentran viviendo los pueblos indígenas. Por otro lado, hay un discurso normativo de cómo debe ser la interculturalidad. Debe ser un proyecto ético-político de democracia inclusiva de la diversidad. Y así es como es mencionado en el currículo nacional. Todos habremos visto que hay un gran tema transversal ahí, que es la interculturalidad, el enfoque en realidad, no un enfoque, el enfoque intercultural que permea, que influye en toda la estructura curricular. Eso es desde el lado normativo, o sea, de lo que debería ser. Pero tenemos que fijarnos bien en si esa interculturalidad es llevada a la práctica. En la foto les he mostrado, ¿no? Les he mostrado, esta foto representa diferentes grupos étnicos, en especial de la Amazonía y de otros lugares del país, pero como habíamos dicho antes, no se refiere solamente a ellos, ¿no? En realidad se refiere a muchas otras situaciones sociales más. Bien, ahora vamos a lo nuestro, a lo directamente cercano a nosotros. Habiendo reconocido que la interculturalidad crítica es importante, es necesaria, y ahora todavía es mucho más necesaria frente a los problemas que en nuestro país pasan las personas de pueblos originarios, de pueblos afroperuanos, de diferentes comunidades culturales, cómo este tema es enfocado desde la educación matemática. Una, no la única, pero una de las formas más notable, más interesante y de un desarrollo bastante acelerado es la de etnomatemática. Seguramente muchos habremos oído hablar de etnomatemática cuando en el aula aplicamos la yupana, aplicamos los quipus, aplicamos diferentes juegos tradicionales, pero la etnomatemática va mucho más allá de eso, como vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿qué es la etnomatemática? La etnomatemática es un programa de investigación, es decir, no es una ciencia en el sentido riguroso de la palabra, sino es una disciplina, o mejor dicho, un conjunto de conocimientos agrupados en un núcleo duro alrededor del cual giran ideas que están cambiando. Esa es la idea de programa de investigación, un núcleo duro de conceptos científicos y alrededor de ese núcleo hay ideas que están cambiando, que están perfeccionándose y que contribuyen en su momento también a perfeccionar lo que hay en el núcleo. Bien, en este programa de investigación incluimos temas históricos, antropológicos, pedagógicos, lingüísticos y filosóficos relacionados a la matemática. Ese núcleo, ese programa de investigación posee implicancias pedagógicas que se enfocan en las técnicas de explicación, comprensión y superación en diferentes entornos socioculturales. Al costado derecho ustedes tienen la foto de uno de los mayores impulsores de la etnomatemática en el mundo en realidad, pero afortunadamente es una persona que vive en nuestro hemisferio sur, vive en América del Sur, justamente el doctor Ubiratán D'Ambrosio. El doctor Ubiratán D'Ambrosio es brasileño y él es uno de los principales impulsores a nivel mundial de la etnomatemática. En uno de sus artículos, él nos brinda la etimología de este nombre. Vamos a ver, vamos a desglosar la etimología de etnomatemática. Etno, el prefijo etno, se refiere a los contextos socioculturales e incluyen jergas, códigos de comportamiento, mitos y símbolos de las personas. Matema significa explicar, conocer, comprender y ejercitar actividades como cifrar, medir, clasificar, ordenar, inferir y modelar. Y finalmente el sufijo tica es derivado de tecné, una palabra griega, y posee la misma raíz de técnica. Entonces, cuando hablamos de etnomatemática nos estamos refiriendo de cómo los diferentes contextos socioculturales que hay y la necesidad de explicar, conocer, comprender y ejercitar actividades matemáticas permiten originar técnicas
dentro precisamente de dichos contextos socioculturales, acordes a ellos. Básicamente de ello se trata la etnomatemática y es, como hemos dicho, un programa de investigación que constantemente se encuentra en actualización. De acuerdo a esta concepción, cuando hablamos de matematización, que es un concepto que hasta hace algunos años estuvo de moda en nuestro currículo y que luego desapareció, pero que está presente en realidad siempre, de acuerdo a este enfoque, cada grupo cultural desarrolla su propia forma de matematizar la realidad. No hay, desde ese punto de vista, entonces, no hay una forma de matemática superior a otra, simplemente hay formas distintas. No olvidemos además que las matemáticas occidentales que hoy conocemos, ¿no? Que hoy conocemos de diferentes maneras, mediante el cálculo, la aritmética, la geometría. No olvidemos que las matemáticas occidentales en su momento tuvieron rasgos etnomatemáticos, es decir, se consideraron durante mucho tiempo como prácticas matemáticas propias de ciertas poblaciones, de ciertos grupos socioculturales. Lo que estudiamos ahora en geometría o en aritmética, y que fue sistematizado en su momento por los griegos, proviene en realidad de estudios realizados por pueblos asiáticos y africanos, cientos de años más antiguos que los mismos griegos. Y en aquel momento, las personas en Grecia creían que esa actividad era propia de esos pueblos y ellos simplemente aprendieron. Asimismo, hay etnomatemáticas cuando vemos a un albañil eh, trabajar para colocar mayólicas, por ejemplo, en una pared. Y hay etnomatemáticas cuando un investigador descubre un nuevo teorema. Son matemáticas de diferentes grupos socioculturales. Cada uno está trabajando, cada uno está desarrollando su propia forma de matematizar la realidad con la que él interactúa. De este modo, la matematización es un proceso en el cual los miembros de un grupo cultural específico desarrollan herramientas matemáticas que pueden ayudar a organizar, analizar, comprender y resolver problemas concretos en el contexto de situaciones de la vida diaria. Este proceso es dinámico y no desaparece en tanto no lo haga el grupo social en el que se originó. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora que está de moda en diferentes pueblos, en diferentes colectivos, la palabra recuperación de valores ancestrales, reconstrucción de valores ancestrales, ¿no? Revaloración. Estos grupos sociales no se dan cuenta que al hablar de reconstrucción, revaloración, recuperación, lo que están haciendo es asumir que ese conocimiento, en este caso el conocimiento matemático y también otros, que ese conocimiento, digo, estaba muerto, estaba escondido, estaba tapado en algún lugar, en alguna urna, en algún lugar. Y lo que han hecho ellos es destapar la urna y sacarlo. Y eso es, por decirlo menos, torpe, porque el conocimiento etnomatemático está vivo. Y si está vivo, no hay para qué desenterrar, ni recuperar, ni revalorar nada. Simplemente está vivo y hay que ponerlo en el lugar que se merece. Eso justamente fue lo que esta semana que pasó, lo que me comentaban los profesores Rosa y Gabarrete. He podido conversar esta semana por Zoom mediante estos profesores y justamente me insistían en eso, porque, bueno, el profesor Rosa es brasileño, la profesora Gabarrete es de Costa Rica, y ambos me manifestaban lo mismo, ¿no? Que en sus países también había esa tendencia a hablar de revalorar, recuperar, ¿no? Cuando en realidad los conocimientos que se están exponiendo estaban vivos, porque hay comunidades que los están ejercitando en el tejido, en la alfarería, como esa foto que vemos ahí, los están ejecutando. Entonces no hay nada que revalorar, no hay nada que recuperar, está vivo, el conocimiento está vivo. De lo que se trata ahora es de que nosotros, siendo de una cultura distinta, seamos capaces de entender cómo esas personas han matematizado la realidad y han resuelto los problemas con los conocimientos matemáticos que ellos han obtenido.
Ahora bien, con mucha razón, nosotros podemos decir, pero bueno, yo ya sé o nosotros conocemos cómo determinado grupo social de pueblo originario, ¿no? Matematiza, correcto. ¿Y eso cómo se engarza con el currículum que debemos desarrollar? ¿Acaso será diciendo, bueno, la forma que has aprendido está mal, déjala? O la forma que has aprendido es muy útil para tu pueblo, pero aquí no tiene sentido, déjala. Y más bien aprende esto porque eso es lo que se hace en todas las universidades. ¿Será esa la forma? En realidad, no. De lo que se trata es justamente de buscar esos puntos de contacto que permitan indicar que muy bien en determinado contexto las herramientas generadas ayudan, pero que en otro contexto esas herramientas ya no pueden avanzar más y necesitamos unas nuevas, tanto como eso. Sin embargo, ese proceso que yo les menciono de este modo tan rápido es un proceso en realidad bastante complejo y que requiere sobre todo de diálogo y de respeto entre las personas. Muchas veces tenemos la intención de que vamos a ayudar a los pueblos originarios, a las comunidades, a enseñarles, a llevarles la luz del conocimiento, del saber matemático, cuando en realidad posiblemente ellos ni necesiten mostrarnos cómo aprendieron ellos la matemática, ni quieran tampoco conocer cómo nosotros estamos trabajando. Lo ideal es que más bien nosotros los conquistemos, entre comillas, con razones suficientes como para convencerles de que necesitarían aprender lo otro, sin olvidar su conocimiento ancestral. Por eso es que el asunto de relacionar el currículum con asuntos etnomatemáticos, con temas etnomatemáticos, es complejo. Según Rosa y Gabarrete, el enfoque del currículum en sus países y también el nuestro enfatiza competencias y capacidades, pero al trabajar con competencias y capacidades se desliza hacia el terreno de lo individual, ¿no? De la persona, de lo que cada uno necesita saber y tiende a alejar a las personas del contexto. En tanto que lo etnomatemático enfatiza lo comunal y más bien conecta a los estudiantes con el contexto donde se encuentran trabajando. Es decir, que en el currículum el aspecto etnomatemático le da equilibrio a dicho currículum. No deja que se vaya por lo individualizado, sino que le da la tendencia necesaria a pensar también en la comunidad. Ahora, es un equilibrio, claro, pero ¿en qué momento determinado aspecto pesa más que el otro? Es un muy buen asunto para reflexionar. Sin embargo, desde el momento en que ingresamos en un currículum con aspecto etnomatemático, las matemáticas presentes ahí se presentan de forma más humanizada, porque consideran aspectos culturales, aspectos afectivos, actitudinales, frente a las demandas educativas de los estudiantes. Y eso desde luego porque se está considerando su cultura. En todo caso, este asunto de la conexión de saberes ancestrales con saberes occidentales o de otra cultura siempre es difícil, ¿no? Porque son comunidades que están aprendiendo a conocerse, pero más difícil aún se vuelve si vamos con, como llegaron aquí hace 500 años los conquistadores, ¿no? Si vamos con una espada, no un arma en la mano. Simplemente hay que ir con diálogo y respeto. Ahora, la etnomatemática contempla muchas formas para incorporarla al currículum. En este caso hemos colocado dos. Hemos colocado dos formas que son propuestas por Rosa y Gabarrete. El trivium curricular y la etnomodelación. Bien, ¿de qué se trata el trivium curricular? No hemos querido traducir del inglés las expresiones porque sería un poco complicado expresar en un solo vocablo en castellano el significado. Sin embargo, vamos a intentar aproximarnos a ellos. La primera propuesta del trivium curricular comprende tres aspectos: literacy, materacy y
Technocracy. Literacy puede ser comprendida o podría ser expresada mediante el sinónimo, mediante la expresión castellana, alfabetización. Bien. Ahora, esta alfabetización, ¿cómo se da? Hablamos de matemáticas siempre. De acuerdo a esta postura, literacy es la capacidad que los estudiantes tienen para procesar información presente en sus vidas cotidianas. Es decir, dentro de lo que les rodea, cómo ellos procesan toda esa información, mediante qué herramientas. Bien. Literacy es la capacidad que tienen los estudiantes para interpretar y analizar signos y códigos para proponer modelos que encuentren soluciones para los problemas que se enfrentan a diario. O sea, estamos yendo un poquito más allá, estamos yendo ahora de signos y códigos, estamos entrando ya al terreno matemático. Por algo se dice Literacy, eso es una alfabetización matemática, si queremos decir. Y Technocracy, o alfabetización tecnológica, no sé, es la capacidad de los estudiantes para usar y combinar diferentes instrumentos y de este modo ayudarse a resolver los problemas planteados. Entonces, si queremos introducir aspectos etnomatemáticos al currículum, una forma de hacerlo es mediante este trivium. Generar la capacidad de los estudiantes para procesar información procedente de su entorno, lograr que esos estudiantes interpreten y analicen signos y códigos precisamente para buscar soluciones frente a dichos problemas del entorno y finalmente generar capacidades para generar materiales, instrumentos que ayuden a resolver problemas. Al costado hemos colocado nosotros una muy conocida imagen de un quipucamayo, ¿no? La persona encargada del control, de trabajar con los quipus en el Tahuantinsuyo. Si nosotros tuviéramos a esta persona en el mundo actual, en el siglo XXI, sería una persona que pudiese cumplir con estos requisitos dentro de un currículum imaginario, ¿no? Que ella tuviese que dominar, que esta persona tuviese que dominar. Sí, claro que sí, porque la información del mundo la procesa de un modo determinado, con literacy. Asimismo, interpreta y analiza signos y códigos para encontrar soluciones frente a problemas del entorno. Y finalmente, puede usar y combinar diferentes instrumentos, y en este caso tenemos el quipu y al costado izquierdo la yupana, para resolver los problemas. Constituiría una persona que dominaría un currículum que integre la etnomatemática en nuestra época. Por supuesto que sí, claro que sí. Otra idea para incorporar la etnomatemática al currículo es la etnomodelación. Bien, habíamos dicho, y aquí se repite la idea, que las prácticas matemáticas que se refieren a las relaciones numéricas encontradas en diferentes actividades de los pueblos son empleadas en la producción de los artefactos culturales por los miembros de grupos culturales distintos. O sea que si hay diferentes grupos culturales, hay diferentes prácticas matemáticas también. Es debido a eso que la etnomodelación se define como la traducción de las ideas locales matemáticas, los procedimientos y las prácticas en las que el prefijo etno se refiere al conocimiento matemático específico desarrollado por los miembros de grupos culturales distintos. Es decir, con la etnomodelación se traduce en ideas matemáticas aquellos aspectos de la realidad propia de los grupos culturales, de las sociedades que se encuentran en determinado contexto. En tal sentido, el aspecto principal de la etnomodelación es resolver problemas de las comunidades en su vida cotidiana, así como promover la creación de una sencilla comprensión de los sistemas matemáticos alternativos y también para que los estudiantes puedan entender mejor y más acerca de la importancia y el papel de las matemáticas en su sociedad y contexto. Y en el esquema que vemos al costado, podemos ver que la etnomodelación es precisamente la intersección de tres grandes
campos. El primero, la antropología cultural. El segundo, la etnomatemática. Y el tercero, la modelación matemática. En otras palabras, podemos definir la etnomodelación como la traducción en ideas matemáticas de problemas del entorno de determinado grupo social. Noten además que en las intersecciones entre los pares de campos hay ciertas características que no pueden olvidarse, que justamente hace un momento les mencionaba. Respeto, diálogo, apreciación, ¿no? Esas tres características permitirán un mejor trabajo de la etnomodelación y, por tanto, una mejor introducción de aspectos etnomatemáticos al currículum. No es que hoy día, de buenas a primeras, digo a mis alumnos, muy bien, hoy trabajamos etnomatemática, hoy todos van a hacer un quipu en el aula y ya estoy haciendo etnomatemáticas. No, eso no. La etnomatemática es algo mucho más complejo y requiere estos aspectos, mencionado en el trivium y los mencionados en la etnomodelación, entre muchos otros. Además, hay otro aspecto importante aquí, y es el aspecto del pensamiento glocal. El pensamiento glocal, no el pensamiento global, no, sino el pensamiento glocal. Para Rosa y Orey, el pensamiento glocal es un abordaje dialógico que considera la interacción entre los conocimientos matemáticos locales propios de una comunidad y globales, los del mundo. Es decir, como lo están indicando Rosa y Orey, es el diálogo, la interacción, la interrelación que ocurre entre lo que conoce en matemáticas una comunidad local y lo que conoce el mundo. ¿Cómo dialogan ambas cosas? No cómo se impone una a la otra, sino cómo realizan ese diálogo. Y al respecto, quiero traer quiero traer a colación algo que leí en algún sitio. No recuerdo exactamente dónde, pero lo leí en algún lugar. Creo que hay una obra maravillosa, no recuerdo el autor, pero se llama La Athena Negra, The Black Athena. En The Black Athena, en La Athena Negra, se dan muchas evidencias que indican que las matemáticas que en su momento concentraron, en su momento compilaron Euclides y otros tantos matemáticos griegos, no era más que la matemática que se trajo, y junto con ella otras ciencias, que se trajeron desde Asia Menor y sobre todo desde África. Desde África. Por eso el nombre, el título del libro, La Athena Negra. O sea, la diosa de la sabiduría era negra. ¿Por qué? Porque la sabiduría vino del África. ¿No? Sino que actualmente, con todo lo que estudiamos, bueno, decimos la geometría fue compilada por Euclides en los elementos y por lo tanto es una herencia de la cultura griega. Bueno, sí, es una herencia porque se dedicaron justamente a compilar el saber antiguo, pero posiblemente tenga mucho que ver ello con las antiguas civilizaciones africanas. Bien, el hecho es que vamos a poder apreciar cómo es que situaciones tan, ¿cómo lo podríamos decir? Como situaciones tan sencillas como el uso de la numeración o los primeros conceptos aritméticos fueron evolucionando a raíz justamente del diálogo que existía entre diferentes culturas. Cómo fueron cambiando, cómo fueron perfeccionándose. Muchas veces, claro está, ese abordaje no fue tan dialógico, ¿no? Ese abordaje fue en base a guerras, en base a comercio, en base a supremacía de una cultura sobre la otra. Pero en nuestro mundo eso ya no tiene sentido y es por eso que los autores que tenemos aquí nos hablan de ejercitar un pensamiento global, un pensamiento dialógico. Asimismo, los maestros deberíamos entender que estamos influenciados por las diferentes formas en que las personas provenientes de distintos grupos sociales aprenden matemáticas, ¿no? Eso deberíamos nosotros aprovechar más bien.
Y este enfoque pedagógico debería ser reflejado en las aulas para poner de manifiesto que las matemáticas corresponden a un producto social. Hay muchos lugares, no sé si solamente del Perú, ¿no? Pero en el mundo, creo yo, hay muchos lugares donde todavía se concibe que las matemáticas son algo tan avanzado, tan inalcanzable, tan divino, en otras palabras, en el peor sentido del término, que quien domine las matemáticas es como un dios. Y en realidad las matemáticas son producto de la sociedad, producto de la interacción entre culturas, producto de muchos factores. Y eso es algo que no debería olvidarse, mucho más si nosotros estamos considerando esta propuesta desde un punto de vista crítico, en el cual es importante reconocer que hay factores sociales, económicos, políticos y sobre todo políticos y éticos que influyen en el avance de esta ciencia. Y eso se nota con mucha mayor razón aquí, al hablar de etnomatemáticas. Ahora vamos a mostrarles un ejemplo de cómo se ha incorporado la etnomatemática al currículum en el pueblo de los Cañaris, en Lambayeque. Seleccioné este ejemplo, no coloqué un ejemplo del sur del país, de las comunidades quechua, las comunidades aymaras o de las comunidades de la selva, donde también hay bastantes trabajos, bastantes progresos al respecto. Seleccioné a propósito un ejemplo del norte del país porque contrariamente a lo que muchos piensan, en el norte del país, en la sierra norte del país, hay comunidades comunidades quechohablantes. No todo en el norte del país es playa, señor Recipán, desiertos, ¿no? Hay comunidades andinas que han conservado muchos aspectos de su antigua civilización andina. Y precisamente hay investigadores como el que vamos a ver ahora que, como es un maestro del nivel primario, se ha tomado el trabajo, y un gran trabajo, por cierto, de introducir elementos etnomatemáticos al currículum de la enseñanza de la matemática del nivel primario. Luego, conforme vayamos mostrando este ejemplo, vamos a ir discutiéndolo con los presupuestos teóricos que hemos visto hace un momento, con el trivium curricular, con la etnomodelación, con el pensamiento local. Vamos a irlos viendo de esa manera. Muy bien, veamos. En primer lugar, estamos hablando del pueblo originario de los Cañaris. Los Cañaris son un pueblo que vive en la región andina de la región Lambayeque, en el norte del país, especialmente en la provincia de Ferreñafe, en la parte andina. Tienen ahí una foto, ¿no? Una muestra de ellos. Bien, en ese trabajo se consideraron los siguientes procesos, ¿no? Procesos importantes que permitieron incorporar esos conocimientos a la práctica pedagógica. En primer lugar, la investigación etnográfica y profunda de los conocimientos ancestrales del pueblo originario. El autor es una persona originaria de este pueblo cañari. Sin embargo, había otros docentes, nos indica él, que no tenían esa procedencia originaria. Así que para que puedan involucrarse en el proyecto, o si alguien quería involucrarse en el proyecto, necesitaba, primero que todo, realizar este tipo de investigación. En segundo lugar, la planificación de unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y todos los documentos curriculares de aula del maestro se realizaron precisamente incorporando dichos conocimientos ancestrales. Y finalmente la validación y evaluación de la planificación curricular, la propuesta didáctica, la socialización y la retroalimentación se realizaron a nivel de red educativa. Es decir, esta investigación se basó en un trabajo de red. En muchos lugares del país donde las dificultades sobre todo debidas a la geografía, son muy intensas. Las escuelas se organizan en redes para intercambiar conocimientos, porque no pueden ir a veces a la capital de la provincia con la regularidad que quisiesen, entonces tienen que agruparse en redes. Esto implicó dos cosas en los docentes, dos cosas muy, muy potentes, dos cosas muy exigentes, dos exigencias muy grandes. Primero,
el conocimiento de la cultura y la cosmovisión del pueblo indígena. Y segundo, el dominio de la lengua originaria, que es el quechua, los procesos pedagógicos, la didáctica y las estrategias específicas, ¿no? Entonces son dos cosas, conocer la cultura del lugar y dominar los procesos pedagógicos propios de la profesión del maestro, ¿no? Casi nada complejo, ¿verdad? Es bastante difícil conseguir el dominio a la par y en nivel y en grado sumo de esos dos aspectos, pero eso es lo que justamente se buscaba en los docentes. De este modo, para realizar el abordaje curricular de los conocimientos ancestrales en dicha comunidad, se consideraron 6 pasos. En primer lugar, la vivenciación cultural. En segundo lugar, la sistematización del conocimiento etnomatemático. En tercer lugar, la resolución de un problema matemático en la situación sociocultural. En cuarto lugar, el empleo de instrumentos ancestrales. En quinto lugar, la comunicación y representación del proceso de resolución. Y en sexto lugar, la reflexión. Son 6 aspectos considerados en la propuesta que Eloy Reyes, el investigador, nos está comentando. En este caso, el ejemplo que está considerando Reyes en su artículo y que también irá en el repositorio junto con esta exposición en el repositorio del aula virtual, en este caso, esta experiencia consideró temas de medición. Para eso, lo que él consideró en la propuesta curricular fueron medidas, medidas ancestrales de longitud, medidas ancestrales de peso, ¿sí? O sea, medidas que los pueblos quechuas de la zona utilizaron y para ello los alumnos se pusieron en primer lugar en contacto con los ancianos sabios de las comunidades quechuas de la zona. ¿En qué consiste la vivenciación cultural? Esta implica la participación directa en una actividad agrícola, ganadera, ritual o festiva de la comunidad, respetando el tiempo y el espacio en la que ésta se desarrolla. Para eso, los estudiantes visitaron a los pobladores cuando hacían estos trabajos y un sabio anciano les enseñó a medir, por ejemplo, aquí viene el ejemplo, a medir la longitud de los caminos empleando un instrumento ancestral llamado ricra. Los estudiantes aprendieron a medir la longitud del camino de su comunidad, siempre verbalizando la medida en su lengua originaria, ¿no? Uk ricra, Ishkai ricra, Quinza ricra, o sea, una ricra, 2 ricras, 3 ricras y así. Tawa ricra, 4 ricras y en fin. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de un alumno de esa escuela que justamente está midiendo un camino con el instrumento, con el ricra. Bueno, vamos a darnos cuenta que ese aspecto de vivenciación cultural está muy relacionado con lo que D'Ambrosio nos había mencionado hace un momento acerca del trivium etnomatemático, ¿cierto? En especial con los aspectos de literacy, ¿no? Materacy y technoracy. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se está poniendo en contacto con la realidad, con la forma en la que las personas están resolviendo los problemas matemáticos. En segundo lugar, porque va a utilizar conceptos matemáticos, como veremos a continuación, para resolver los problemas que le plantea el contexto. Y en tercer lugar, está usando tecnología, o va a usar tecnología, estos alumnos, este niño va a usar tecnología para resolver los problemas matemáticos del contexto. Y este es un problema matemático muy interesante, porque se trata de medir la longitud de caminos. En las comunidades andinas, de cuando en cuando es necesario enderezar los caminos, arreglarlos, porque las lluvias hacen daños. Entonces es necesario medir, es necesario acomodar, es necesario ordenar. Y es una actividad que se repite todo el tiempo. Entonces, en ese problema fue necesario justamente que surjan este tipo de instrumentos matemáticos, ese tipo de conceptos matemáticos. Aquí viene justamente el aspecto de Materacy, la sistematización del conocimiento etnomatemático.
En esta etapa se reconstruyen los conocimientos matemáticos, se redescubren algunos patrones, equivalencias o regularidades, respetando siempre la lógica de los saberes locales. Por ejemplo, bueno, hemos hablado de la unidad del RICRA, de esa especie de palo que sirve para medir los caminos, pero el RICRA se puede relacionar con otra unidad de medida llamada KEME, porque ellos tienen todo un sistema de medidas ancestrales, integrados por el RICRE, el KEME y otras medidas más. Los niños se dieron cuenta que un RICRE equivale a 10 KEMES y que en el sistema internacional de unidades, aquí lo han puesto en la foto, un KEME mide 16 centímetros y un RICRE mide 160 centímetros, ¿no? Nos damos cuenta entonces de que en este momento se registra o se registraría el diálogo entre los conocimientos ancestrales y los conocimientos occidentales, si se quiere. Hay diálogo, hay conexión. Y es un hecho que el diálogo no se da solamente ahora, sino se da todo el tiempo, porque esas personas en estas comunidades no están aisladas del mundo, entonces tienen contacto con personas que manejan el sistema internacional de unidades. Sin embargo, en esta foto podemos apreciar cómo se da la relación. Pensemos por un momento en lo que ocurriría si fuese una comunidad no contactada, como la de los indígenas que viven en la selva y que no quieren bajo ningún motivo contactarse con personas ajenas a su comunidad. ¿Cómo se realizaría este diálogo entre los saberes matemáticos de los pueblos originarios y los pueblos que no son de esa comunidad? ¿No? Tiene que ser un diálogo, pero ¿sería un diálogo tranquilo o cómo? ¿No? Hay que pensar en todas esas, esos posibles escenarios. Luego de haber sistematizado el saber, ahora se trata de ponerlo en ejecución. Y en esta parte me interesa bastante la propuesta de Reyes porque se conecta con algo que veremos la próxima semana, que es justamente el planteamiento y solución de problemas. En esa etapa se plantea un problema matemático a partir de la situación sociocultural, o sea, se está buscando la ejecución de literacy, materacy, ¿no? Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias y capacidades matemáticas, ¿no? O sea, ya todo lo que hemos visto en el contexto sirvió para generar determinadas situaciones y ahora eso se plantea en problemas que deben ser resueltos porque importan a la comunidad. Y aquí es donde surge el uso de otro instrumento útil para esta comunidad. Este problemita nos habla de la cosecha de maíz y frijol, ¿no? Nos dice, en determinada comunidad, bueno, no se ve bien, hemos cosechado 8 ostos, es una unidad también de medida, 8 ostos de maíz y tantos de frijol y todo. Luego de todo eso, dice, ¿cómo registramos en el Kipu las cantidades de maíz y frijol que hemos cosechado en este año? Y ustedes dirán, ¿y por qué en un Kipu y no en su cuaderno? Bueno, porque quizás esta comunidad les sea más representativo, les sea más importante o quizás más usual representar esta suma en un Kipu, porque es lo más cercano a ellos. Naturalmente, eso no quita que puedan hacerlo en un cuaderno y puedan sumar como se hace con las matemáticas que aprendemos quienes no somos de pueblos originarios, ¿no? Pero ellos prefieren trabajar así y lo han hecho así. Como podemos ver en las fotos, se utilizaron estrategias e instrumentos ancestrales de cálculo aritmético y registro numérico, ¿no? El empleo de la yupana inca y la confección de quipus. Los chicos fueron capaces de elaborar quipus y también de utilizar la yupana inca. Como podemos ver entonces, aspectos como los tres aspectos del trivium etnomatemático que hemos mencionado, y en este caso vinculado a Technoracy, son ostensibles, ¿no es verdad? Podemos ver cómo los conceptos matemáticos originados de la situación problemática que les rodea, les impulsaron a utilizar elementos tecnológicos adecuados a su medio. Asimismo, también podemos ver cómo el pensamiento que ellos tienen, que es local, se conectó con el pensamiento global que utilizaba el sistema internacional de unidades.
De ese modo se manifestó el pensamiento glocal. Naturalmente que estas son apreciaciones muy por encima, porque quien habla no pertenece al pueblo originario, ni ha desarrollado en sí la experiencia. Naturalmente quien sabe más de esto es el autor del artículo. Pero me atrevo a dar estas apreciaciones porque precisamente es algo a lo que nosotros deberíamos preocuparnos bastante. O sea, ¿cómo es que en el currículum, si hablamos de un enfoque intercultural, cómo yo, desde un pueblo que no es originario tal vez, puedo yo contribuir a desarrollar esa comprensión, ese abordaje dialógico entre culturas, ese pensamiento local que me permita en un futuro, ojalá que inmediato, romper con taras tan grandes como las que tenemos en nuestro país y que están asociadas al racismo, a la discriminación de etnia y de hecho a los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentan esas comunidades nativas y muchas otras comunidades en nuestro país. Es una tarea en la que todos deberíamos pensar. Finalmente, ese problema del cual se buscaba la solución fue representado, su solución fue comunicada mediante diferentes formas gráficas o simbólicas, en este caso mediante el uso de la yupana con una técnica operativa, ¿no? Y finalmente se reflexionó sobre el proceso de resolución. Entonces estamos viendo una experiencia que vincula temas etnomatemáticos con currículum de una manera bastante interesante en la que nosotros nos atreveríamos a decir que el componente etnomatemático vinculado a la interculturalidad crítica necesitaría ser mucho más trabajado todavía para no pensar como de repente alguien podría hacerlo al ver esto, ¿no? De que simplemente se trata de coleccionar prácticas, coleccionar culturas, ver cosas vistosas, exóticas y ya. Hemos dicho justamente que a partir de la interculturalidad crítica, a lo que se debería llegar es a un estadio en el cual a partir de este tipo de experiencias se pueda cuestionar y cambiar posteriormente la situación en la que se encuentran muchas comunidades étnicas y las comunidades que sin ser étnicas también necesitan que sus aspectos, que sus asuntos, que sus tópicos etnomatemáticos necesiten ser comprendidos. Eso es algo muy importante y justamente lo estamos colocando aquí en las conclusiones. En las actuales circunstancias, si alguien quiere hablar de tareas auténticas, esas tareas auténticas que reúnen aspectos de la realidad también deberían comprender las diversas formas en las que los diferentes grupos sociales hacen y aprenden matemáticas, las diferentes formas en que lo hacen. Eso, en un país como el nuestro, determinaría además la incorporación de elementos etnomatemáticos en las tareas auténticas y por tanto en el currículum. Personalmente yo pienso que una muy buena manera de hacer esto sería trabajar elementos etnomatemáticos ajenos inclusive al entorno local próximo. Por ejemplo, si hablo de Trujillo, nada debería impedirme o nada debería impedir a los estudiantes de Trujillo conocer elementos etnomatemáticos de la zona selvática, de la zona de la sierra, de otros lugares del país, justamente para comprender cómo diferentes grupos sociales desarrollan las matemáticas. Asimismo, se requiere pasar de un enfoque intercultural funcional a uno crítico. Es decir, ya no quisiéramos ver que el asunto intercultural sea visto como algo exótico y decorativo, sino un asunto que permita generar conciencia crítica para el cambio. En línea, naturalmente, con la orientación rectora de este trabajo. No olvidemos que ese trabajo tiene como orientación rectora lo ético y político, como principal fundamento para abordar situaciones en la educación matemática ahora, durante esta pandemia y después. Después de la pandemia, no olvidemos, la situación no puede ser igual a la de antes de la pandemia, debería ser mejor. Ese es un compromiso al cual nosotros, como educadores, deberíamos aproximarnos. Justamente mientras conversaba con los profesores Rosa y Clark,
el otro día mediante Zoom, me estaban comentando que ellos son muy destacados investigadores en educación matemática desde el enfoque etnomatemático. Y estaban comentando que habían asistido a un congreso donde había invitados de las comunidades indígenas del país a donde habían ido, pero los investigadores estaban sentados en un lado y las comunidades indígenas estaban sentadas de otro. De hecho, las comunidades indígenas no pudieron participar mucho porque no tenían presentado ningún paper, no tenían presentado ningún trabajo, ningún reporte de investigación, ningún póster, no participaron, ¿no? Pero daba que pensar un evento dedicado a la etnomatemática donde los pueblos originarios no pudiesen participar, ¿no es cierto? En ese momento nos damos cuenta de qué importante es generar ese enfoque intercultural crítico por sobre uno de carácter funcional, que es el que muchas veces tenemos en mente, ¿no? Ah, qué bonito, es muy bueno el respeto, es muy bonita esta olla, es muy bonito este tejido, me lo voy a poner, ¿no? Pero hay que ir más allá de todo eso. Estimados colegas, tienen ustedes la bibliografía de ese trabajo, los materiales en castellano que están viendo ahí junto con estas diapositivas, estará en el repositorio para que ustedes puedan descargar y leer. Es cierto que tenemos bastante trabajo, pero es muy bueno que aprovechemos el tiempo leyendo para cambiar las cosas. Bien, colegas, eso ha sido todo por hoy. A ver, vamos a ver si hay algún comentario. Bueno, buenas tardes a la gente de Puno. Sí, algunos colegas, un ejemplo de modelación de etnomatemática en la competencia resuelve problemas de cantidad en el sexto ciclo. Ya, muy bien. Vamos a ver, vamos a tomar esa pregunta antes de retirarnos brevemente. Miren, en los papers, en los artículos que vamos a colocar en el repositorio, hay ejemplos. Correcto, hay ejemplos. Pero no olvidemos que ya, los eventos matemáticos pueden relacionar con las chulpas de Siyustani. Por supuesto que se pueden relacionar. Una vez más, estimados colegas, la etnomatemática está presente en donde haya comunidad o grupo social humano. Hay una etnomatemática de los cocineros, una etnomatemática de los profesores, otra etnomatemática de los académicos en matemática, etnomatemática de los cobradores de micro, etnomatemática de los choferes de taxi. Donde hay grupo social, hay etnomatemática. Entonces, la investigación, el trabajo en esos contextos sociales debería ser moneda corriente, debería ser algo que todos podamos hacer. Pero para hacerlo se requieren métodos, como los que he mencionado hace un momento, métodos sofisticados y más que sofisticados en realidad, métodos cuidadosos en los que prime sobre todo el diálogo y la comprensión. Entonces, nosotros podemos modelar en etnomatemática para determinada competencia u otra competencia. Lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, pero no olvidemos cuál es la idea principal. La idea es que esa etnomatemática permita ser reconstruida en un contexto, resolviendo problemas del entorno, mostrando las cosas tal cual. Y por eso precisamente fue mi intención unir este concepto de etnomatemática con el de tareas auténticas, porque todo el mundo menciona las tareas auténticas como algo vinculado a la realidad, significativo al estudiante y bla, 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 bla. Muy bien, pero lo etnomatemático constituirá un aporte al concepto de tarea auténtica, sí, porque permite justamente a través del trivium, a través del literacy, materacy, technoracy, permitiría precisamente eh, mostrar cómo es que ese problema social se resuelve con elementos de la comunidad que desarrolla matemática, genera conceptos matemáticos en dicha comunidad y permite al final cambiar más cosas, además del mismo problema, cambiar mentalidades. Entonces, colegas, esas son las intenciones de la etnomatemática. Y la intención también, la intención más grande con esta y otras charlas es que se despierte la capacidad de investigar,
Honestamente, les digo, todas las charlas que estamos mostrando ahora son charlas que deberían ser motivo de investigación de 4, 5, 10, 20, 100 colectivos. Y esa es mi intención, que todos ustedes puedan, en algún momento sentir ganas de ir más allá de lo mostrado aquí para incrementar el trabajo científico que en nuestro país falta y, sobre todas las cosas, modificar la realidad de la educación, mejorar la vida de nuestros estudiantes y de nuestros maestros en las aulas, cualificarlos con conocimientos provenientes, en este caso, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Además de lo que ya dijimos en las otras charlas, ¿no? Conocimientos vinculados a la alfabetización financiera, alfabetización estadística, eh, conocimientos ético-políticos y lo que vamos a ver luego en la siguiente sesión, que son los conocimientos vinculados a resolución de problemas. Entonces, colegas, la información estará allí. Si necesitáramos alguna otra información adicional, pueden escribir, pueden consultar. Estaremos aquí para eso. Buenas tardes a todos los que nos han saludado y buenas tardes a todos también los que están mirándonos y será hasta la siguiente semana. Una muy buena semana de trabajo. Nos estamos viendo.